Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, ayer tuvimos el domingo tuvimos nuestro servicio de escuela dominical, donde quizás muchos de ustedes no estuvieron con nosotros. Por eso le quiero dar inicio comenzando a animarles para que puedan volver ya a las reuniones presenciales acá en nuestra casa. Va a ser una bendición poder tenerles y juntos poder compartir la palabra del Señor, la palabra del Señor. Como usted quizás también lo sabe, nuestra iglesia viene experimentando algunos cambios pero muy importantes en cuanto a algunas cosas que como iglesia estamos haciendo y queremos hacer. Y entre esas cosas, queridos amados, nuestra iglesia va a estar trabajando de una manera más fuerte con los 5 propósitos. 5 propósitos que queremos que como iglesia de una manera balanceada nos ayuden a poder crecer y a tener una iglesia más comprometida, una iglesia más comprometida. Y esos 2 primeros meses vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, vamos a estar predicando sobre nuestra responsabilidad en la iglesia en cuanto al evangelismo. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que evangeliza. Y queridos amados, es pero muy importante que nosotros tomemos en cuenta la responsabilidad que el Señor nos ha dado de compartir el mensaje de buenas nuevas, el compartir el mensaje de arrepentimiento a aquellas personas que necesitan del Señor. Y no puede una iglesia crecer, no puede una iglesia experimentar cambios en cuanto a sus miembros en crecimiento, si nosotros no adquirimos la responsabilidad de compartir el mensaje de buenas nuevas. Y hoy quiero hacer este devocional, hoy quiero hacer esta reflexión en un pasaje muy triste, pero a la vez un pasaje muy lindo en la palabra del Señor, el cual nos quiere confrontar a nosotros en este precioso momento. Y es por eso que yo quiero invitarle a ustedes que vayan al libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 55 al 60. Hechos, capítulo 7, versículos del 55 al 60. En este capítulo Dios nos quiere enseñar algo muy importante en cuanto quizás a nuestra responsabilidad de compartir el mensaje de buenas nuevas. Y quiero leer para ustedes Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60, dice así: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Permítame orar. Señor, te damos gracias en este momento, porque tu palabra es linda, porque tu palabra es preciosa, porque tu palabra nos habla, nos confronta, nos enseña. Hoy, Dios, gracias por esta palabra que nos vas a regalar, y que esta palabra, oh Dios, pueda llegar a nuestros corazones. Y si hay cambios que debemos de hacer, permítanos hacernos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabamos de leer uno de los pasajes más tristes en la historia, pero también uno de los pasajes más lindos en la historia. Si hemos podido darnos cuenta, queridos amados, en este pasaje que acabamos de leer, que acabamos de estudiar, se nos habla sobre un hombre llamado Esteban. Luego el Esteban, en todo el capítulo 7, hace una defensa de por qué él es seguidor de Cristo, de por qué él sigue al Señor Jesús. Y en casi 53 versículos, 54 versículos, él viene y defiende y hace memoria a Moisés, hace memoria a grandes cosas que el pueblo de Israel vivió. Y haciendo alusión del Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y hay 3 cosas importantes, bueno, hay muchas cosas importantes, pero 3 cosas que quiero resaltar en los versículos que acaba de leer. Primero,
Un hombre como Esteban, un hombre, como bien lo indica el versículo 25, lleno del Espíritu Santo. Segundo, sale a relucir el hombre el cual escribe la gran mayoría de cartas en el Nuevo Testamento. También en el versículo 58, llamado Saulo, también un hombre el cual Dios le permitió ser el evangelista o el que compartiera el mensaje de buenas nuevas a nosotros los gentiles. Y cuarto, la primer muerte del primer mártir en la Biblia, Esteban. Esteban, cuyo nombre significa corona. Sí, este hombre seguidor de Cristo, este hombre seguidor del Evangelio, seguidor del Señor Jesús, viene y muere. Pero ¿por qué Dios permite que este hombre muera? ¿Por qué Dios permite que a ese hombre le quiten la vida? Dios tiene un plan trazado en la vida de cada uno de sus hijos y todos tenemos un propósito especial en la viña del Señor. Y yo quiero que en virtud de lo que compartí ayer domingo, compartí ese domingo, en virtud de eso, nosotros podamos hacer y reflexionar en la responsabilidad que el Señor nos ha dado como hijos de Él. Usted y yo no fuimos salvos, usted y yo no hemos sido salvos, el Señor no nos ha llamado a sus caminos, el Señor no nos ha llamado a su obra tan solamente para ser salvos. Claro que sí, la salvación es un regalo de Dios, Dios la ha dado y la misma palabra lo declara en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero usted y yo no podemos, hoy no hemos experimentado el llamamiento al Señor, el regalo de la salvación para que seamos egoístas y quedarnos tan solamente con ese regalo. Es necesario que usted y yo compartamos el mensaje de buenas nuevas. Tendrá Dios que quizás permitir, tendrá Dios que quizás hacer algo en nuestra vida para que nosotros podamos recordar lo que el Señor nos ha dado, la ordenanza que el Señor nos ha dado. Allá en Mateo capítulo 28, el Señor viene y le da una responsabilidad a todos aquellos que iban a ser los seguidores de Él. Y Él viene y les dice, por tanto, mientras vayan por la vida, mientras caminen, vayan haciendo discípulos y vayan enseñándole todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y la importancia de poder ser obedientes a lo que el Señor nos ha mandado. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas terrenales, muchas veces tenemos muchas preocupaciones por si hay trabajo, si no hay trabajo, por si vamos a ganar bien o no vamos a ganar bien, por si estudiamos o no estudiamos, qué carreras vamos a estudiar o qué no. Y nuestra vida está surgida, nuestra vida está inmergida en cuanta cosa quizás hay y que son importantes, no quiero decir que no sean importantes, pero muchas veces se nos olvida el hecho de que usted y yo fuimos llamados y no debemos de ser egoístas también para compartir el mensaje de buenas nuevas. Para que usted y yo podamos compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Sí, ¿y por qué usted dice, bueno, pero qué tiene que ver esto con la vida de Esteban? ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de Esteban? Tiene mucho que ver. Dios les había dado a los judíos una promesa. Dios, el Señor Jesús les había hablado a aquellos que le seguían. El Señor Jesús les había confrontado en algún momento a todos aquellos que le seguían. Y les había dicho algo, lo cual no sé si ellos se habían olvidado, no sé si ellos qué había pasado o se encontraban muy cómodos en medio de la situación en la cual estaban. Porque usted sabe que hay veces nosotros nos encontramos muy cómodos. Venimos a la iglesia, alabamos a Dios, adoramos al Señor, cantamos, ofrendamos, diezmamos y todas las cosas que se esperan que un cristiano haga. Pero muchas veces llegamos hasta ahí y se nos olvida la responsabilidad que tenemos de compartir el mensaje de buenas nuevas. Se nos olvida que hay personas que están muriendo sin Cristo. Se nos olvida que hay personas que necesitan escuchar el Evangelio y en este tiempo de pandemia, queridos hermanos, en este tiempo que el Señor nos regala, donde muchas personas están pasando depresión, donde muchas personas están asustados por si el coronavirus llega a su vida, donde muchas familias se encuentran en sus burbujas, usted y yo
No importa el área en el cual Dios nos permita desenvolvernos, nos está dando Dios la oportunidad de decirles que hay un Redentor y que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, también para Él morimos. Y es una responsabilidad que el Señor nos está dando, y es una responsabilidad que el Señor nos demanda. Y no podemos ser egoístas tan solamente con quedarnos nosotros con el regalo de la salvación que hemos experimentado el día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es por eso que durante estos meses vamos a estar hablando sobre la importancia del evangelismo, y que la palabra de Dios nos confronte a cada uno de nosotros con la importancia de compartir el mensaje de buenas nuevas, y que las personas necesitan ser redimidas. Y el único que puede redimir a las personas, el único que puede limpiarles de pecado, se llama Jesucristo. Y Esteban muere. Pero ¿qué sucede con la muerte de Esteban? Si usted puede acompañarme en su Biblia y puede ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, y encontrará una palabra muy, pero muy importante en este versículo. Dice así la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Puede buscarle, le vamos a dar lugar para que usted, ahí donde usted está, si puede hacerlo, puede buscar Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer del versículo 6 para que poder comprender un poquito mejor. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazonas que el Padre puso en una sola potestad. Y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor había encomendado, el Señor le había dado a los discípulos, el Señor les había dado a aquellas personas que le seguían una misión. Y la misión era que el día que el Espíritu Santo viniese sobre la vida de ellos, ellos iban a recibir algo sobrenatural. Ellos iban a recibir algo lo cual ellos no comprendían que era. Y era el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos. Era el Espíritu Santo trabajando, era el Espíritu Santo formando en la vida de cada uno de ellos. Pero el asunto aquí, el versículo que acabamos de leer, era que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, iban a ser testigos, número 1, Jerusalén, número 2, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a los judíos, al pueblo de Dios, aquellos que les seguían, les pasó muchas veces lo que a nosotros nos pasa. Dios había hecho fiel la promesa, la cual Él les hizo. Y aquella promesa se estaba manifestando en la vida de cada uno de ellos, gozando del Espíritu Santo. Y cada uno gozaba del Espíritu Santo. Pero, queridos hermanos, estaba sucediendo algo en la vida de ellos. Y es que, aunque la promesa había llegado a la vida de ellos, ellos se habían quedado cómodos ahí en Jerusalén. Claro, Jerusalén, una de las ciudades más grandes en aquellos tiempos. Jerusalén, donde el Señor habitó y estuvo también con ellos. Jerusalén, donde había muchos, pero muchos cristianos también. Y ellos estaban cómodos. Allí en Jerusalén habían visto los milagros del Señor. Allí en Jerusalén habían visto cada cosa que el Señor hizo. Y muchos llegaban a los pies de Cristo y muchos seguían al Señor. Y ellos se encontraban ahí cómodamente, ellos se encontraban ahí en su esfera de comodidad. Pero se les había olvidado que el Señor les había dicho que ellos iban a recibir poder, que iban a recibir el Espíritu Santo, pero iban a tener una misión. Y la misión que ellos iban a tener era ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos estaban cómodos ahí en Jerusalén y no estaban cumpliendo la promesa de expandir su territorio, o como decía allá aquel pasaje que le dice a Javes, es ensanchar sus estacas. Y se les había olvidado el hecho de poder compartir el mensaje de buenas nuevas con aquellas personas que estaban en su alrededor, o obedecer a lo que el Señor les había dicho. Ustedes van a tener el Espíritu Santo, el poder va a venir sobre ustedes, pero es necesario que ustedes sean testigos no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí se encontraban.
Ahí se encontraban. Es tanto así que ya ahí se le llama cristianos por primera vez. Imagínense, ya las reuniones de ellos eran grandes y ellos estaban muy cómodos en medio de la situación en la cual vivían allá en Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén. Y en medio de la comodidad, Dios permite la muerte. El pasaje que comenzamos leyendo de Esteban. Sí. Dios permite la muerte de uno de sus siervos. Dios permite la muerte de un varón lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Cuando esos discípulos se dan cuenta que Esteban muere apedreadas por algunos que estaban en contra de Jesús, del evangelio que el Señor Jesús estaba predicando, entonces ellos se asustan y empiezan a correr, empiezan a caminar hacia las demás ciudades, y entonces empiezan a caminar hasta Samaria, y empiezan a caminar hasta Judea, y empiezan a caminar hasta lo último de la tierra. Es necesario que Dios permita la muerte de un mártir para que sus hijos puedan reconocer la responsabilidad que ellos tienen. Y quizás eso lo podemos aplicar hoy en día en nuestra vida y decir lo siguiente: será necesario que Dios permita algo en la vida de nosotros para nosotros compartir el mensaje de buenas nuevas. ¿Qué tiene que hacer el Señor en nuestra vida? ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué nos tiene que pasar para nosotros no ser egoístas y tan solamente quedarnos con el evangelio de salvación? Algunos no compartimos el evangelio de salvación con nuestros familiares. ¿Sabe por qué? Les voy a decir por qué, y no sé cómo lo va a tomar. Porque quizás no somos buenos testimonios delante de él, de ellos. Quizás nuestro testimonio no es el mejor y nos da vergüenza que cuando nosotros queramos compartirles al Señor, ellos nos puedan decir algo que nos confronte con la realidad y con el evangelio. Sí, y nos hemos quedado tan solamente con el evangelio para nosotros mismos. Pero hoy Dios nos está retando, iglesia. Y de estos mensajes, estos domingos que vienen, van a ser predicaciones las cuales quieren retarle a usted para que usted recuerde que ese tesoro que el Señor le ha dado, que usted lo ha guardado, no lo mantenga ahí, sino que pueda compartirlo con aquellos también que necesitan de Cristo. Y es mi reflexión en este día, es mi reflexión en este momento, que Dios no permita algo en cada uno de nosotros para nosotros poder compartir el mensaje del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado escuchando. Muchas gracias, hermanos, que nos siguen siguiendo. Y recuerde, les esperamos el próximo domingo a las 9 en punto, si Dios lo permite, en nuestra casa para seguir adorando al que reina y vive por los siglos de los siglos. Vamos a estar orando también en este momento para que el Señor sea trayendo un refrigerio espiritual a su vida como Él desea hacerlo. Señor Jesús, te damos gracias en este momento, porque tú nos has dado una responsabilidad tan grande. Señor, qué linda responsabilidad que es compartir el mensaje de buenas nuevas. Perdónanos, oh Dios, porque hemos sido egoístas y se nos olvida en algunos momentos que la gente necesita de ti. Ayúdanos, Señor, también a ser ejemplo, a poder compartir ese mensaje de salvación con aquellos que necesitan. Nos rendimos ante ti, oh Dios, y hoy estamos orando por aquellos hermanos que están en cuarentena. Hoy estamos orando por aquellos hermanos que quizás están contagiados con COVID. Hoy estamos orando, Dios, por aquellos que no tienen trabajo. Hoy estamos orando, Dios, por aquellos que les han reducido su jornada laboral. Para que tú, Dios, pueda ser su consuelo, su fortaleza en medio de este tiempo. Señor, gracias por aquellos hermanos que están ya visitando a nuestra iglesia, y pedimos por aquellos que están en sus hogares también. Señor, gracias porque tu gracia se levanta en nuestra vida día a día y momento a momento. Y pedimos una bendición especial para cada uno de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, estimados hermanos, que el Señor les bendiga y les esperamos este próximo domingo aquí en nuestra casa. Que Dios les guarde.